Dale, gracias, profe. A ver, no, ahí había hecho. Ahí está. Ah, pero yo lo había abierto hoy. ¿Qué pasa? Esperen, que no me abre, lo tengo abierto y no me lo abre, esperen. Ay, Dios. Acá. Lo están viendo ahí, ¿verdad? Sí. ¿Están viendo? Sí, ahí se ve, profe. Sí, profe. Bueno, entonces ahí voy. La única pregunta que les voy a hacer es, ahora voy a cambiar de filmina y díganme si se vea y no les pregunto más nada. Esperen. ¿Ahí cambió? Sí. Bueno, listo entonces, gracias. Voy a empezar y vamos a ver cuáles son las causas de alteración de los alimentos. Ustedes ya algo han visto en química y bioquímica. Y después también esta parte la van a ver en el laboratorio de química y bioquímica, que es la parte práctica de la materia teórica. Tenemos 3 tipos de agentes que van a hacer que un alimento se deteriore: físicos, químicos y biológicos. Dentro de los físicos, bueno, hay que tener cuidado cuando uno manipula la materia prima, que bueno, pueden ser los golpes, el tipo de corte que se hagan sobre un producto, la temperatura, la humedad, el aire con que se exponga, por ejemplo, un aceite, si se lo expone a aire o al oxígeno, puede sufrir rancidez. La luz, ¿sí? Porque la luz, aparte, por ejemplo, de alimentos que tienen grasas, puede producir rancidez, también produce la degradación de ciertos nutrientes. Y así sucesivamente. Dentro de los agentes químicos hay 2 reacciones que se producen en los alimentos, que es el pardeamiento, que ustedes lo conocerán como la reacción de Maillard, y el enranciamiento, que es la oxidación lipídica dentro de lo que yo les había dicho. Muchos de estos pardeamientos o enranciamientos lo producen ciertos agentes químicos que se utilizan en los alimentos y que producen este tipo de reacción. Y después tenemos los agentes biológicos. ¿Qué agente biológico puede causar una alteración en un alimento? Las enzimas, por ejemplo. Porque las enzimas cuando actúan sobre algún sustrato del propio alimento puede producir un oscurecimiento o cambios en la textura. Después tenemos a los famosos microorganismos, que es lo que nos importa a nosotros, como las bacterias, los mohos y las levaduras, que producen también una alteración de los alimentos, ya sea para bien o para mal, pero producen una alteración en los alimentos. Y después tenemos otros que, bueno, van a producir una alteración para mal, como son los insectos, los roedores, etc. Entonces, 3 tipos de agentes. ¿Y cuáles son los métodos más comunes de conservación para que esos 3 tipos de agentes no avancen? Uno es la asepsia, ¿no? Limpiar los alimentos, en el caso de que se pueda. Otro es la eliminación de los microorganismos a través de algún método. Otra es tratar de mantener a los alimentos en condiciones anaerobias, es decir, sacarles todo el oxígeno. Por ejemplo, aquellos alimentos que están cerrados al vacío. Después, otra forma de conservar el alimento es la aplicación de temperaturas altas, hirviendo o pasteurizando o esterilizando un alimento. Conservación a bajas temperaturas también, disecando el alimento, es decir, disminuyendo la actividad de agua, la utilización de conservantes químicos, como por ejemplo los embutidos, la irradiación, que se hace mucho en frutillas, en papas, y por tecnología de obstáculos o métodos combinados. Esto de por tecnologías de obstáculo o métodos combinados es una teoría, un paradigma que indica que produciendo diferentes estreses sobre un producto, ¿sí?,
se puede llegar a lograr a aumentar la vida útil de ese producto. Por ejemplo, en vez de un tratamiento térmico a 90 grados, a 80 grados que puede deteriorar el alimento, se hace un tratamiento térmico a 40 grados, después se aplica un antimicrobiano, es decir, se aplican varias tecnologías sobre un alimento, pero ninguno es extremo. Todo es un poquito, por eso se dice tecnologías de obstáculos. Porque si, por ejemplo, un microorganismo quisiera avanzar en ese alimento, primero tiene que pasar un obstáculo, después el otro, después del otro. Entonces eso se llama Hurdle Technologies o tecnologías de obstáculos. Se los digo en inglés porque muchas veces en algún texto en español también aparece el término en inglés. Es bastante común. La conservación de los alimentos, por todo lo que hablamos recién, se puede dar a través de la prevención o retraso de la descomposición de origen microbiológico. Bueno, y ahí tenemos varias opciones. Una es manteniendo los alimentos sin gérmenes, asepsia. El otro es eliminando los microorganismos existentes por filtración. Ahora les voy a explicar, destruyendo los microorganismos, por ejemplo, a través de la aplicación de calor, o como les dije recién, a través de varios obstáculos, como puede ser refrigeración, deshidratación, sacar el oxígeno. Y después hay métodos de conservación que evitan la autodescomposición de los alimentos, como destruyendo las enzimas o previniendo o retrasando reacciones químicas. Porque muchas veces cuando, por ejemplo, en un vegetal, uno lo corta, lo procesa, se rompen las células y cuando se rompen las células empiezan a salir de las células un montón de enzimas que estaban, digamos, encerradas en esas células. Esas enzimas utilizan el propio sustrato vegetal para degradarse. Entonces son reacciones de autodescomposición con las propias enzimas del alimento. Y después tenemos otra forma de conservación de alimentos, prevención de las alteraciones provocadas por insectos, animales superiores, bueno, causas mecánicas, que esas son todas medidas a tomar para que eso no ocurra directamente. Por eso se llama prevención. Bueno, acá tenemos el kit de la microbiología que van a ver ustedes, que es la curva de crecimiento de cualquier microorganismo. Fíjense, la curva de crecimiento consta de varias fases o etapas, ¿no? Está la fase de latencia, que es una fase donde el microorganismo cuando entra a un medio de cultivo, a un alimento, a lo que sea, no se reproduce, ¿sí? La velocidad de crecimiento es cero, ¿sí? No hay duplicación de ese microorganismo. ¿Por qué? Porque se está adaptando a ese sustrato. Entonces se llama fase de latencia. Prácticamente no hay actividad bioquímica en esas células. Después hay una fase que se llama de aceleración positiva o de inducción positiva, donde empiezan a tomar fuerza las bacterias y empieza lo que se llama una fase logarítmica o exponencial, donde hay un crecimiento constante. No es que aumenta el crecimiento empieza a darse. ¿Y cómo se empieza a dar? De manera constante, utilizando todos los nutrientes que hay en el medio, ya sea en medio de cultivo o en un alimento. Cuando esos nutrientes se empiezan a agotar, entra a una fase de aceleración negativa, es decir, hay como se empieza a frenar ese crecimiento y entran en lo que se llama fase estacionaria, donde la velocidad de crecimiento es igual a la velocidad de muerte. Entonces no ocurre nada. La cantidad de células que se duplican es igual a la que muere. Entonces se llama fase estacionaria. Ahí los nutrientes prácticamente se agotaron y empiezan las bacterias que quedan vivas a liberar en su metabolismo, como cualquier ser vivo, empiezan a liberar toxinas. Como no hay nutrientes que renueven esas toxinas, las otras bacterias se van a empezar a alimentar de esas toxinas, obviamente lo cual le va a producir toxicidad y empieza una fase de destrucción acelerada hasta llegar a una fase de declive y a una fase mínima de supervivencia, hasta que muere la mayoría. ¿Dónde vamos a aplicar nosotros la tecnología de conservación de los alimentos dentro de esa curva de crecimiento? Bueno, en la fase de latencia, al principio, cuando el alimento está recién, digamos, en su inicio.
Ahí vamos a aplicar, como todo alimento, ¿no? En una conserva de tomate, el tratamiento, la tecnología de conservación se la hacemos al principio. Muchas veces esa tecnología de conservación hace que esa fase de latencia, ¿sí? Aumente en el tiempo, pero lo que no va a hacer cualquier tecnología de conservación es como esterilizar el alimento, dejarlo en cero con las bacterias. ¿Por qué? Porque para dejarlo en cero, esterilizándolo, tiene que haber calor y mucho tiempo a una temperatura, por ejemplo, de 120 grados centígrados. El alimento queda estéril, pero también queda sin ningún nutriente. Y ese es el compromiso que van a tener ustedes a veces al aplicar alguna tecnología de conservación, que el alimento siga manteniendo los nutrientes. Entonces, ¿qué se trata? De procurar el menor grado de contaminación del alimento. A menor carga inicial, ese circulito rojo, ¿sí? Mayor va a ser la duración de la fase lag o de latencia, que es lo que les estaba hablando recién. Evitando la contaminación con diferentes gérmenes en crecimiento activo a partir de maquinarias, utensilios de trabajo, demás. No solamente hay que tener el control de la microbiología del alimento, sino del contexto en el que se trabaja, porque uno puede aplicar diferentes tecnologías sobre el alimento, pero si después tengo una mesada toda contaminada, va a volver a incrementarse ese número de bacterias. Creando condiciones desfavorables para los microorganismos, otra forma de conservación de los alimentos, como por ejemplo cambiando el pH en un alimento ácido, por ejemplo, contenido de humedad, bajando la actividad de agua o cambiando la temperatura o la disponibilidad de nutrientes o que haya presencia de inhibidores, como pueden ser, por ejemplo, los conservantes. Mediante un daño real a los microorganismos por medio de ciertos tratamientos subletales, como son los tratamientos térmicos. Mato la mayoría de los microorganismos, pero no la totalidad. Y también ocurre eso con la irradiación. Se produce un daño en la célula, pero algunas células mínimamente quedan. Entonces, dice que cuando uno le da estrés para aplicar una tecnología, ¿sí?, de conservación o creando condiciones desfavorables para el crecimiento de los microorganismos, lo que uno hace es prolongar el tiempo de generación, aumentando el periodo de conservación. ¿Qué quiere decir el tiempo de generación? El tiempo de generación es el tiempo que tarda un microorganismo en duplicarse. Entonces, si una célula se divide cada 30 minutos, en 10 horas voy a tener 10 a las 6 células o bacterias. Pero si yo trato de, mediante alguna técnica de conservación del alimento, retrasar ese tiempo de generación, es decir, que ahora una célula que antes se dividía en 30 minutos, ahora se divida en 60 minutos, tarde 60 minutos para duplicarse, voy a tener 10 a las 3 células. O sea, voy a tener 1000 células. En cambio, si se divide cada 120 minutos, es decir, que prolongo aún más ese tiempo de generación, porque le estoy aplicando alguna técnica de conservación, voy a tener 32 células. ¿Qué quiere decir ese cuadrito? Que a medida que voy aplicando algún obstáculo, el tiempo de generación es mayor y la cantidad de células es menos en ese mayor tiempo. Para evitar la descomposición microbiana hay que destruir o eliminar todos los microorganismos e impedir nuevas contaminaciones. Eso se trata en la microbiología de alimentos. ¿Cómo se van a eliminar microorganismos? A través de la asepsia, ¿no?, que es la limpieza. Hay ciertos alimentos, como por ejemplo las frutas y hortalizas, que tienen cubiertas protectoras. Aunque esa cubierta protectora parece que no tuviera ninguna función más que proteger la parte interna del alimento, tiene muchas propiedades antimicrobianas, es decir, no solamente no dejan pasar los insectos, sino que también eliminan gran parte de los microorganismos. Los tejidos quedan expuestos a los microorganismos solo cuando la cubierta protectora se daña. Entonces, por eso hay que tener mucha precaución en la recolección de las frutas y hortalizas para no romper esas cubiertas protectoras.
En la industria alimenticia lo que importa es la carga. ¿Qué es la carga microbiana? Es la cantidad de microorganismos que tienen los alimentos y el tipo de microorganismos. No es lo mismo que tenga salmonela, que tenga listeria, que tenga Escherichia coli. La carga es importante para conocer el grado de contaminación inicial de un alimento, es decir, qué cantidad de microorganismos tiene un alimento. Y la clase es importante porque una baja carga, aunque retrase la descomposición, puede contener microorganismos patógenos que inhabilitan el consumo de ese alimento. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una carga microbiana, un número de bacterias altísimo, ¿no? Eso a veces puede hacer que esas bacterias alteren el alimento, pero no sean patógenas para el hombre. Eso yo ya lo había explicado medio en la primera clase. Alteran el alimento, pero no es patógena para el hombre. En cambio, a veces se puede tener muy poquitos microorganismos y sin embargo esos microorganismos son patógenos para el hombre. Por ejemplo, puede tener muy baja cantidad de microorganismos, pero sin embargo tiene Escherichia coli que es patógena para el hombre. Algún tipo de Escherichia coli, no todos. Bien. ¿Cómo se hace para conseguir esa asepsia? Se envuelven los alimentos con diferentes envases, hay higiene en la cosecha de las plantas o en el sacrificio de los animales, hay ciertos protocolos de higiene, desinfección de máquinas, equipos, es decir, no es solamente el alimento, es todo el contexto. Por eso ustedes van a ver en las empresas que hay diferentes planes de higienización, no solamente para el alimento, sino para el personal y la planta. Van a ver que existen los planes HACCP que hablan de los puntos críticos de control, cómo debe manipularse ese alimento, cómo debe las características y las condiciones que debe seguir el manipulador de alimentos. Bien. Les voy a dar acá unos ejemplos de estrategias puntuales, muy puntuales para eliminar microorganismos. Eliminar, no bajar la carga microbiana. Eliminar es directamente que no haya microorganismos, ¿sí? Por ejemplo, uno es la filtración. Básicamente se usa un filtro, por ejemplo, si se vende un jugo de frutas de naranja, se hace pasar ese jugo de naranja a través de un filtro, ¿sí? Donde quedan retenidos en ese filtro todos los microorganismos. Entonces, ese jugo, al pasar para el otro lado, queda estéril. Después hablamos de una centrifugación o sedimentación, ¿sí? Que son poco eficaces porque justamente, por ejemplo, ese mismo jugo de naranja que no fue filtrado, se somete a centrifugación. Se elimina la parte más pesada de ese jugo y parte de esos microorganismos, pero al no pasar por un filtro donde quedan retenidos, parte de esos microorganismos quedan. Bueno, el caso más común de la centrifugación o clarificación es en el caso de la leche, que se hace no solamente para bajar la carga microbiana, sino para suspender ciertas células que quedan de la mama de la vaca, como los leucocitos o algunas esporas o partículas en suspensión. Bien. El lavado de alimentos frescos baja la carga microbiana, pero no queda estéril el alimento, es decir, solamente baja la carga microbiana, pero algunos microorganismos quedan. Y cuando se hace el lavado de alimentos, más para cuando uno los tiene que vender o algo, hay que tener en cuenta la calidad del agua, porque si esa agua está contaminada con aguas hervidas o con materia fecal, bueno, entonces en vez de estar lavando el alimento, uno lo está ensuciando más o contaminando más. Y separación de las porciones alteradas de un alimento o el ejemplar alterado. Eso se hace mucho en las frutas y hortalizas, donde hay una parte que está en mal estado o deteriorada, se aleja del alimento, del resto de los alimentos, para que no esas enzimas o esos microorganismos no entren en contacto con el resto. Bien. Hablamos ahora de destrucción de los microorganismos. ¿Qué quiere decir destrucción de los microorganismos? Antes nosotros hablábamos de técnicas que podían retener a los microorganismos en un filtro, podrían llegar a destruir a los microorganismos, como puede ser las temperaturas, que lo vamos a ver más abajo, y ahora hablamos de destrucción de los microorganismos. ¿Cómo se destruye la célula bacteriana? La célula bacteriana se puede destruir, bueno, por el calor, pero otras fuentes por las cuales se pueden destruir es a través de la radiación ultravioleta.
el DNA se destruye, se deteriora, ¿sí? Y al destruirse el DNA, como también el RNA, el material genético y los ribosomas o las membranas citoplasmáticas, hay desnaturalización de proteínas y enzimas, todo ese paquete deteriora, digamos, la maquinaria metabólica de las bacterias, se destruye, entonces no se pueden volver a replicar. El tratamiento necesario para destruir los microorganismos varía con el tipo de microorganismos. No es lo mismo destruir un microorganismo en su fase vegetativa, es decir, la célula bacteriana, que destruir su espora. Nosotros hablamos en las teorías anteriores que la espora es un mecanismo que tiene la bacteria para subsistir diferentes condiciones del ambiente, ¿sí? Como por ejemplo la falta de agua, el calor. También depende esta destrucción de los microorganismos en qué etapa de la curva microbiana está, si está en la fase exponencial, estacionaria o de declive. Las condiciones ambientales también que está, porque si yo tengo condiciones ambientales, por ejemplo, la temperatura ideal, 15 grados, el pH ideal, esos microorganismos me va a costar más destruirlo que si yo ya agarro un microorganismo que está averiado porque estuvo en refrigeración, por ejemplo. Y acá hablamos de la termoresistencia. La termoresistencia es la capacidad justamente que tienen algunos microorganismos de resistir cuando uno los somete a temperatura. Bien, las células vegetativas. ¿Qué son las células vegetativas? Las que no están esporuladas, aquellas células que no han formado esporas. No todas las bacterias tienen la capacidad de formar esporas. Hay algunas bacterias que no tienen capacidad de esporular. Por ejemplo, una bacteria patógena como Listeria no tiene la capacidad de esporular. Es decir, no tiene la capacidad de formar esas estructuras resistentes que la van a salvar, por ejemplo, de una alta temperatura. Entonces, que pueda esporular o que no pueda esporular la bacteria hace que esa resistencia a la temperatura sea diferente. Fíjense, la zona rosa, ¿sí? La resistencia a medida, ¿sí? Que vamos aumentando la resistencia de un microorganismo, también va aumentando el número de células, ¿sí? En la parte verde, ¿sí? Esta resistencia sería la óptima, las bacterias que pueden formar o esporular, sobre todo, que tienen esa capacidad de esporular. Y después llega un momento que esa resistencia ese número de células empieza a bajar porque la resistencia, ¿sí? Si bien se hace creciente, no pueden tolerar el estrés que se le está poniendo. Pero siempre hay un óptimo de resistencia. Ese óptimo de resistencia es lo que máximo pueden, la condición máxima que pueden sostener las bacterias por diferentes mecanismos, entre ellos esporular. Cuando esporula se encapsula la bacteria y resiste las diferentes condiciones adversas. Esa termoresistencia, ¿por qué lo estamos trayendo a esta teoría? Porque es importante, porque es lo que ustedes van a tener que saber qué tipo de termoresistencia tienen los microorganismos de los cuales yo voy a apuntar, porque a partir de ahí voy a sacar un montón de factores. Por ejemplo, uno es el tiempo de muerte térmica, que es el TDT. ¿Qué es el tiempo de muerte térmica? Es el tiempo necesario para destruir a cierta temperatura y bajo ciertas condiciones un número determinado de microorganismos o sus esporas. Es el tiempo que se necesita para destruir un número determinado de microorganismos o sus esporas. Acá estamos hablando de tiempo, no de temperatura. El tiempo necesario. ¿Qué influye en la termoresistencia de los microorganismos? Es decir, ¿qué influye justamente en ese tiempo que uno le tiene que dar a una temperatura determinada a un microorganismo para que viva o no? Como hablamos recién, el tipo de microorganismo. No es lo mismo un microorganismo que pueda esporular o que no. La relación tiempo-temperatura. No es lo mismo aplicarle un alimento. Por ejemplo, 10 minutos a 120 grados centígrados que aplicarle. Hay alimentos, como yo les dije recién, esas son las cosas que ustedes van a tener que evaluar en un alimento. A veces es mejor aplicar una alta temperatura a corto tiempo, ¿sí?
Por ejemplo, está la tecnología UTH, que es tiempos cortos a alta temperatura, pues es en la leche, eso generalmente, en las leches de larga vida. No se le puede dar altas temperaturas mucho tiempo porque se deterioran todos los nutrientes. Entonces se da alta temperatura, corto tiempo. Por ejemplo, 100 grados centígrados durante 5 segundos. ¿Sí? Eso garantiza que se mueran los microorganismos, pero que no altere el alimento. Pero bueno, como recién estamos diciendo acá, ¿no? Tiene que ver con el tipo de microorganismos, con la concentración inicial de esporas o células vegetativas que tiene ese alimento, por eso muchas veces tienen que determinar qué número de microorganismos tiene, los antecedentes de las esporas o células vegetativas, es decir, cómo han estado o de dónde han llegado esas esporas o esas células al alimento, por ejemplo. ¿Y cómo se compone el sustrato? Si son todos lípidos, si son hidratos de carbono, si son proteínas, si son ambos, porque de acuerdo a, por ejemplo, una proteína se puede desnaturalizar, tampoco la puedo tener tanto tiempo a altas temperaturas, porque si quiero que el alimento tenga un cierto valor proteico, no lo va a tener. Entonces, fíjense todos los factores que influyen en el tiempo de muerte térmica. El tipo de microorganismos, como les dije recién, pueden ser los termolábiles o termoresistentes. Termolábiles significan que se aguantan el calor. Termolábiles significa que mueren rápidamente con el calor. Por ejemplo, la salmonela es típica de una bacteria de contaminación que viene dentro o del huevo o de los productos donde se utilizan huevo, corre riesgo de tener salmonela. Pero la salmonela, yo al hervir el huevo o al someterlo a un tratamiento térmico a 80 grados centígrados, se muere la salmonela. Me garantizo de que ya no va a tener riesgo ese alimento, ¿sí? Lo mismo pasa con el Campylobacter o la Listeria o E. coli misma. En cambio, hay bacterias que son termoresistentes, que tienen la capacidad de esporular, de formar esas estructuras resistentes, como es el Bacillus cereus o el Clostridium botulinum. El Clostridium botulinum es típico de las latas en conserva cuando están hinchadas. Bien. ¿Qué otro factor influye en el tiempo de muerte térmica? En las relaciones de temperatura y tiempo, como les decía recién. Fíjense en el cuadrito, a 100 grados centígrados necesito para destruir una espora 1200 minutos. En cambio, si esa temperatura ya aumenta a 135 grados, ¿sí? Aumenta a 135 grados, yo necesitaría 1 minuto para destruir esas bacterias que son resistentes. Otro factor que influye es la concentración inicial de células o de esporas. Si yo tengo una concentración inicial de 50.000 unidades formadoras de colonia por mililitro, el tiempo necesario para destruir va a ser 14 minutos. Pero si yo tengo 50 en el alimento, porque tuve un montón de cuidados, por ejemplo, desde la recolección del producto, la manipulación, o le apliqué alguna tecnología de obstáculo, fíjense, cuando tengo una concentración de 50, el tiempo necesario para destruirla en minutos es mucho menor, son 8 minutos. Pero, perdón, ¿estás hablando de todos los microorganismos? No. Estoy hablando porque nosotros, por ejemplo, en un alimento, sí. No, en este caso puntual estoy hablando de esporas. ¿Ven que dicen el cuadrito dice concentración inicial de esporas? Claro, pero cualquier tipo de espora. Claro, cualquier tipo de espora en este momento. No, si no yo les aclaro si es un tipo de microorganismo en especial. Las esporas, por lo general, de todos los microorganismos, tienen prácticamente el mismo valor de resistencia. Puede variar, pero lo que es importante de saber si un microorganismo esporula o no esporula, es que a veces aplicando esa temperatura que dice acá, 120 grados, ¿sí? Muchas veces uno tiene que pensar que no se está eliminando. Ese es el peligro, por ejemplo, de las latas de conserva, por ejemplo, de arvejas o de tomate o de lo que sea. De tomate no tanto porque es un pH muy ácido. Ya el ácido también elimina gran parte de los microorganismos, pero por ejemplo en una lata de arvejas que tiene un pH muy cercano a la neutralidad a 6, se aplica un tratamiento quizás de 120 grados centígrados o un poquito menos. Sin embargo, siempre se corre el riesgo de que queden dentro de la lata esporas de Clostridium,
Claro. ¿sí? Y esa espora de Clostridium, por ejemplo, si se llega, va un consumidor y se le cae la lata, ya se rompe la cobertura interna de la lata que sirve de protección. Llega a entrar un poquito de óxido, de algo, ya es un nutriente para esa bacteria del Clostridium. Por eso dicen que las latas hinchadas no hay que Claro. consumirlas, porque se genera gas ahí adentro, el Clostridium genera gas, y siempre digo, un ejemplo que a mí me lo dieron cuando yo cursaba, que me quedó grabado, que si uno juntara medio kilo de la toxina de Clostridium botulinum, mataría a la población mundial. O sea, fíjense lo tóxico que es y que causa una muerte rápida. Si bien, no sé si sabían, pero sí estoy segura que sí lo sabían, todo lo que se hace las mujeres cuando nos ponemos Botox o se ponen Botox es la toxina de esta bacteria diluida 1.000.000 de veces. Porque lo que produce cuando uno ingiere la toxina, ¿sí? O se intoxica con una lata que tiene Clostridium, es Claro, se la... hincha. ¿Eh? Te hinchás, o sea, te... No, sí, lo que te provoca es la relajación inmediata de todos los músculos, inclusive la del corazón. Entonces sentís que te asfixiás, ningún músculo responde a una orden porque están todos blandos, digamos, ¿sí? Mira. Entonces, ¿qué pasa? Ya que estoy, le tiro el chusmerío, ¿no? Cuando a uno le aplican Botox en alguna arruga, lo que produce es la relajación de esa arruga, porque una arruga es una contracción del músculo, ¿sí? Claro. Entonces, lo que se provoca en el músculo cuando se aplica una inyección de Botox recontradiluida, que es justamente de una toxina botulínica, es la relajación de ese músculo y esa arruga se relaja. Por eso quedan las mujeres, a veces uno las ve en televisión y están planchadas o no pueden ni mover la boca porque están totalmente relajadas las bocas. Claro. Bueno, ahora que les tiré este dato de color, sigo. Bien, también tiene que ver los antecedentes de las bacterias y de las esporas, las condiciones en que crecieron esas bacterias, porque siempre les digo, las bacterias cuando están más cerca de las condiciones que nos gustan a nosotros los humanos, temperatura ambiente, un pH 7, que tengamos agua, una actividad de agua alta, que tengamos una humedad relativa ambiente de las que utilizamos, es donde mejor crecen los microorganismos. Esa es una realidad. Entonces, si yo voy a destruir o voy a aplicarle un tratamiento de conservación a un alimento o a una materia prima que viene del freezer, no es lo mismo la intensidad que le tengo que aplicar a ese producto que si sé que estuvo 15 días a temperatura ambiente o con todas las condiciones favorables para que crezcan microorganismos. Es muy probable, por ejemplo, que ese alimento que estuvo a temperatura en conservación a refrigeración o no sé, o estuvo a alta temperatura, lo que sea, tenga mayor cantidad de esporas de esas formas de resistencia de las bacterias que el que tuvo a temperatura ambiente, con agua, con todas las condiciones indicadas, porque las bacterias dicen, ¿para qué voy a gastar energía en esporular si tengo todo al alcance de mi mano? Las bacterias, algunas bacterias, no todas, que tienen capacidad de esporular, esporulan cuando las condiciones son recontra desfavorables. Bien, y hablamos de medio de cultivo. Ya cuando uno dice medio de cultivo, estamos hablando de laboratorio. Profe, te hago una consulta antes. Sí. O sea, lo que vendría a ser desfavorable para la bacteria sería estar en el freezer, ¿no? Claro. Cualquier método de conservación que uno utilice, freezer, temperatura, liofilización, que es sacarle todo el agua, lo que sea, eso hace que se retrase la proliferación microbiana, ¿sí? Y ahí no desarrollarían las esporas. Bueno, si está la bacteria, yo la pongo en la heladera y esa bacteria justamente tiene capacidad de esporular, seguramente va a utilizar esa estrategia para poder sobrevivir. ¿Sí? O sea, siempre que tengan que sobrevivir a algún estrés, ya sea la refrigeración, la temperatura, la falta de agua, un pH extremo, van a ir a la estrategia de esporular, aquellas que pueden esporular. Las que no pueden esporular se morirán.
Pero justamente donde uno apunta a veces es en aquellas bacterias que tienen la capacidad de esporular, porque son las que van a permanecer. Cuando esporulan y yo después le doy las condiciones indicadas para que vuelvan a crecer, van a volver a crecer. Se van a pasar de una célula esporulada a una vegetativa, se llama. Entonces, cuando hablamos de medio de cultivo, ya hablamos del laboratorio. En el laboratorio ustedes van a ver diferentes medios de cultivo para crecer diferentes tipos de bacterias. Todas las bacterias tienen un nombre y un apellido, un género y una especie. De acuerdo a ese género y especie va a crecer en un medio de cultivo indicado. No todas las bacterias pueden crecer en el mismo medio de cultivo. Entonces ese medio de cultivo le va a aportar factores nutricionales que van a favorecer el desarrollo de esos microorganismos termoresistentes. ¿Qué quiere decir esto del medio de cultivo? Quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo esporas en un alimento y quiero ver si están presentes esas esporas para que no se me pasen por alto, le voy a dar las condiciones a esas esporas para que crezcan. Entonces yo voy a agarrar una parte de ese alimento que yo sospecho que tiene esporas y lo voy a hacer crecer en un medio de cultivo. Le voy a dar todas las condiciones a esas esporas para que vuelvan a ser vegetativas. Y yo después voy a ver si hay crecimiento o no. Si hay crecimiento, digo, bueno, este alimento tiene riesgo de que tenga esporas de algún microorganismo. Después voy a tratar de identificar qué microorganismo es, pero en principio le doy las condiciones para que puedan crecer de nuevo. Entonces, a eso se refiere antecedentes de las bacterias y esporas. Bien, la temperatura de incubación. ¿Qué significa temperatura de incubación? Es que a mayor termoresistencia, o sea, que a mayor se aguante en la temperatura, a mayor resistencia de la temperatura, el tiempo de incubación, es decir, el tiempo que yo necesito para ver esa bacteria en el laboratorio, la temperatura de incubación es mayor. ¿Qué quiere decir esto? Yo sé que estoy buscando un microorganismo que es termoresistente, que aguanta un montón la temperatura. Lo llevo al laboratorio y quiero ver si crece o no crece. Yo sé que si estoy buscando un microorganismo que es termoresistente, lo voy a tener que llevar a un medio de cultivo primero para que crezca. Pero yo cuando estoy en el medio de cultivo le doy un tiempo para que crezca a una temperatura adecuada. Ese tiempo y esa temperatura, en el caso de termoresistencia, tiene que ser una temperatura alta. 40, 45 grados centígrados por lo menos. Porque yo quiero saber que me queden solamente los microorganismos que puedan crecer a esas temperaturas y que los otros no los quiero ver. Quiero ver solamente los microorganismos que son termoresistentes. Entonces, para ver esos microorganismos termoresistentes no me queda otra que ponerlos a alta temperatura y ver cuál queda ahí viviendo, ¿sí? Yo después eso lo veo en una placa de Petri, veo si crecen o no colonias. Esto quizás lo terminen de redondear cuando tengan la práctica. Cuando vean cómo es un medio de cultivo y cómo se lleva un medio de cultivo. Perdón, te hago una consulta. O sea, vos para los termoresistentes le metés mucha temperatura para eliminar los que vos no querés y después a esos los llevás a una temperatura más baja para que empiecen a crecer, ¿o no? No, si estoy buscando solamente termoresistentes, los solamente incubo a una temperatura alta. Perfecto. Porque digo, en este alimento, por ejemplo, una conserva, ¿no? Claro. Digo, bueno, a mí de la conserva lo que más me va a importar son los que puedan esporular. ¿Por qué? Porque yo ya sé que a las bacterias, a la conserva la estoy sometiendo a 100 grados centígrados. Hay un montón de microorganismos que van a morir porque son termolables. Claro. Pero a mí lo que me interesan son los que se bancan los 100 grados centígrados. Entonces yo eso lo llevo al laboratorio, llevo la lata de arvejas al laboratorio, agarro 3 o 4 arvejas, las homogenizo, las trituro todas y a eso lo llevo a un medio de cultivo para ver si esas termoresistentes están, que son las que yo no quiero que estén, porque entonces para aislar esas termoresistentes, ¿sí?, que son las que me interesan, las llevo a una temperatura de incubación alta. En el laboratorio una temperatura de incubación alta es 45, 50 grados centígrados. Pero son lo suficientemente, o sea, están lo suficientemente grandes como para verlas después. O sea, ¿hay la suficiente cantidad como para verlas? Eso es lo que voy. Sí, claro. Bueno, está muy buena la pregunta que haces, porque eso ya te digo, ya lo van a ver en el laboratorio. A veces el microorganismo que estoy buscando, sé que hay
que puede llegar a haber, pero está muy bajo el número. Claro, por eso. Entonces, a veces lo que puede pasar es que en la manipulación de esas arvejas y qué sé yo, si hay 2 bichitos, los termine de matar yo. Claro. ¿Sí? Entonces, lo que se hace, está buena la pregunta, lo que se hace es en una etapa antes de llevarla a incubar a alta temperatura, se le da un medio de cultivo a esas arvejas, de enriquecimiento se llama. Ah, Es por como eso. que a esa bacteria se la enriquece con un montón de nutrientes y si hay 2, se van a multiplicar. Claro. Se van a multiplicar, le doy 24 horas para que en ese medio de enriquecimiento crezcan esas 2 y se hagan fuertes. Y yo después lo puedo plasmar cuando las lleve a una temperatura alta de incubación, quiero ver si están. Esas 2 que había se van a multiplicar tanto y digo, bueno, a mí lo único que me interesa es saber si hay o no hay. Claro, entonces sería primero la alta temperatura para sacar la que no querés y cuando vos tenés las que querés, dejarlas que crezcan, digamos. Y ahí recién la primero lo que haces en un alimento que tiene un alto estrés, como puede ser una conserva, lo primero que haces es agarrar el alimento y enriquecerlo. Ahí lo enriqueces. Ah, está bien. Primero, y después las altas temperaturas. Le das la posibilidad a esas 2 bacterias que estoy buscando de que tomen fuerza. Genial. Y después ahí, sí, la llevo a las condiciones de la lata, que pueden ser, ponele, no sé, unas condiciones altas de temperatura de incubación para ver si esa bacteria se expresa en ese medio de cultivo. Claro, si perfecto. está presente. Sí, ya te entendí. Bien, igual ellos, les digo nuevamente, cuando empiecen con el práctico se van a dar cuenta cómo crece una bacteria, a qué me refiero con medio de cultivo, al número de colonias, eso lo van a ver ahora este viernes, ¿sí? Genial, gracias. No, de nada, cualquier pregunta igual me interrumpen, por favor. Entonces, tengo una temperatura de incubación de 20, 21 grados centígrados y el tiempo para destruirlas a 100 grados centígrados es 11. A medida que esa temperatura de incubación que yo necesito para que crezcan aumenta, ¿sí? El tiempo para destruirlas es mayor. ¿Por qué? Si la temperatura de incubación que yo necesito para que esa bacteria crezca es 41, quiere decir que necesito mayor tiempo a 100 grados centígrados para destruirla, porque es bastante termoresistente. En cambio, si la temperatura de una bacteria que solamente crece a 21 a 23 grados centígrados, va a aguantarse poco una esterilización a 100 grados centígrados. Por eso el tiempo disminuye. Bien. También es importante saber en qué parte de la curva voy a agarrar esas células, ¿sí? Si la voy a tener, como dije recién, si voy a buscar un microorganismo que está en su estado vegetativo o que está esporulado, ¿sí? No quiero repetir lo mismo, por eso esta la paso más rápido. Las esporas pueden estar disecadas, es decir, deshidratadas directamente en presencia de agua cero, y a veces esporulan cuando hay más humedad. Esas esporas disecadas son más difíciles de destruir. Mientras más estrés haya y la posibilidad de que la bacteria forme una espora, esa espora va a ser resistente o mucho más resistente que otra espora que se formó con menor estrés. Bien. Todas estas son características que van a afectar el crecimiento o la temperatura del tiempo de muerte térmica. La humedad, no es lo mismo tener una humedad relativamente alta que una humedad baja. El pH, la termoresistencia aumenta hacia la neutralidad. A medida que nos acercamos a un pH 7, esa bacteria es más termoresistente. Acá tenemos un cuadrito, el tiempo de supervivencia. A medida que aumenta el pH a 100 grados centígrados necesito mayor cantidad de tiempo. Estas son reglas generales que tienen las bacterias que las tienen que saber, ¿no? Porque si mi alimento no es lo mismo, como les dije recién, que una lata de tomate que está a un pH ácido, donde yo me aseguro que hay 2 tecnologías de obstáculo, la acidez, pero también la esterilización que se le da a esa lata. Entonces yo me puedo quedar un poco más tranquila. Pero si yo tengo una lata de arvejas, qué sé yo, de algún otro tipo de conservas que se me acerca a la neutralidad, el tratamiento que tiene que recibir esa lata con respecto a la temperatura es o mayor temperatura o mayor cantidad de tiempo a esa temperatura.
Acá les digo, por ejemplo, acidez baja, es decir, que sea mayor a pH a 5, tenemos arvejas, maíz, carne, leche, ¿sí? Son alimentos que tienen una acidez baja. Una acidez media, la espinaca, los espárragos, remolacha. ¿Cuáles son los alimentos ácidos? Como les dije yo recién, los tomates, las peras, las piñas. Y muy ácidos, las frambuesas, todo lo que son grosellas, cítricos. Si uno tuviera
a 116 grados, la fórmula, en este caso lo está sacando desde los 5 minutos a los 25 minutos. Esa diferencia de tiempos de 20 minutos sobre el logaritmo de 340, que es el n0, sobre 1,3, que es el n final. ¿Sí? Entonces, me da 8,27 minutos. El tiempo decimal, el tiempo en que se reduce el 90% de los microorganismos en este tipo de población a 116 grados centígrados es de 8,27 minutos. Entonces, si yo lo voy a poner a 116 grados al alimento para destruir este microorganismo que a mí me interesa, sé que lo tengo que poner a 8,27 minutos para que desaparezca el 90% de la población. Bien, acá está definido de nuevo el valor D, que es el tiempo de calentamiento a una temperatura determinada para que se reduzca un 90% la población, ¿sí?, de ese microorganismo. Cuanto mayor sea el número de células iniciales en el alimento, obviamente que mayor va a ser el tiempo necesario para eliminarlas. Un valor D de 10 minutos indica que si hubiera 10 a las 6 células, se necesitarían 60 minutos para obtener solo una célula sobreviviente, ya que cada 10 minutos se reduce un ciclo logarítmico. Es decir, 10 a las 6 son 6 órdenes logarítmicos. ¿Sí? Si el D es de 10 minutos y yo sé que cada 10 minutos se va a reducir un orden logarítmico, para reducir 6 órdenes logarítmicos voy a necesitar 60 minutos. Eso se ve bien también acá en el gráfico. Recuerden, para redondear, el valor D entonces es el tiempo que necesito a una determinada temperatura para eliminar el 90% de la población. Fíjense acá la cara de terror de las bacterias cuando dice 90%, es que se están eliminando. Bueno, he aquí otro valor también que tiene que ver con la resistencia térmica, que es el valor Z, ¿sí?, que es también llamada constante de resistencia térmica. Es la relación entre D, ese tiempo de reducción decimal, y la temperatura del tratamiento. Fíjense, representa el salto de temperatura o el delta de necesario para reducir un 90% no a la población ya, sino a ese valor D. Representa el salto de temperatura necesario para reducir en un 90% el valor D. Es ese Z lo que me hace decir me hace pensar en cuán resistente es una bacteria. Es qué temperatura, qué delta de temperatura le tengo que dar para reducir el valor D de esa bacteria en un 90%. Después lo van a ver más tranquila y van a ver que es fácil. Acá aparece como mucha letra, pero ya es muy fácil de entender. Caracteriza la resistencia de las poblaciones de los microorganismos a los cambios de temperatura. Entonces, fíjense que el gráfico está dado en logaritmos de D y la temperatura. El valor Z es el cambio de temperatura que se requiere para modificar el valor D por un factor de 10. Ahí está Z, cuando la diferencia de ese D se reduce en un 10, ¿sí?, en un valor de 10, entonces bajo al eje de las X de la temperatura y ese es Z, ese delta de temperatura. Fíjense la fórmula, Z es el delta de temperatura sobre los valores respectivos de D, inicial y final. Ejemplo, para un determinado microorganismo el valor D a 104,4 grados centígrados es de 113 minutos y el valor
al valor D a 121 grados centígrados, a la temperatura 2. Y eso me da 9.9 grados centígrados. Si uno lo tiene que traducir en palabras, ¿qué es? La temperatura que se necesita para ese microorganismo para reducir D, este valor D, 10 veces. Bueno, entonces, estos cuadros los paso muy rápidamente porque son justamente, fíjense, lo que quiero decir con todos estos valores que ustedes me dicen para qué me sirve, es porque cada bacteria con su nombre y apellido tiene un valor D y un valor Z que los caracteriza, ¿eh? Y que los sacan a través de las investigaciones y los van publicando. Pero es propio de cada género y especie. Cada bacteria, si yo quiero, por ejemplo, ver si hay Clostridium botulinum tipo A y B o eliminarlos, yo tengo mi valor D y tengo el valor Z. Sé a qué temperatura los tengo que someter ese tipo de productos para que, porque sé que estoy hablando o que pueden llegar a tener microorganismos termoresistentes. Acá también tengo grupos microbianos con D y Z. Profe, una consulta, perdón. Sí. Cuando hacemos los cálculos de valor de ese 9,9, ¿es solamente para el D a 104,4 grados centígrados Sí. o para todos los D de esa bacteria? No. Para ese D a 104.4 grados centígrados y ese D a 121.1 grados centígrados. Solamente para esos. Ah, genial, no para todos los D en general. No. Perfecto. Para eso, nada más que seguramente en el caso del seminario te dan los valores, ¿sí? Genial, perfecto, gracias. Sí. Bueno, entonces, como decíamos en la filmina anterior, a mayor valor D, ¿sí? Es mayor la termoresistencia. Es decir, a mayor temperatura para reducir en un 90% la población de esos microorganismos me está indicando claramente que es más termoresistente. Los valores D y Z varían para cada microorganismo y para cada condición. Las esporas, por ejemplo, tienen valores D mucho más altos que las células vegetativas de los microorganismos. Eso es algo que se entiende fácilmente. Para determinar las condiciones en las que hacer un tratamiento térmico para destruir microorganismos, es necesario dominar los conceptos de los valores D y Z. Bueno, como si fuera poco, acá aparece otro parámetro más que es el parámetro F y es el tiempo de muerte térmica. Ahora les voy a explicar, es el tiempo necesario para reducir la población de un microorganismo o espora con un Z específico. Es decir, cada parámetro que va apareciendo de nuevo engloba el anterior. Y es, a su vez, mucho más específico. Porque para obtener un parámetro F tengo que saber el Z. Para saber el Z muchas veces tengo que saber el D. Entonces, es el tiempo necesario para reducir la población de un microorganismo o espora con un Z específico hasta un nivel deseado a una cierta temperatura. Este valor suele expresarse como un múltiplo del valor D, es decir, tantas veces el valor D. Quiero llegar a tantas veces el valor D. ¿Qué mide este parámetro? La destrucción de un tratamiento térmico, la capacidad que tiene un tratamiento térmico para destruir un tipo de microorganismos. Cuando nosotros nos referimos a un F medido a 250 grados Fahrenheit, que es 121,1 grados centígrados, y para un Z de 10 grados centígrados, se lo denomina F0. A partir de ahí, digamos, se tienen en cuenta los valores de referencia. Miren acá, les voy a dar un ejemplo. Justamente es el concepto de 12D, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? En la industria se adoptó un tiempo de tratamiento de 12D, es decir, reducir ese valor de 12 veces, o reducción de 12 ciclos logarítmicos, para las esporas de Clostridium botulinum. Es decir, la industria de alimentos, a veces a lo que mayor miedo le tiene en el caso de las conservas, es al Clostridium botulinum, porque causa una muerte inmediata prácticamente, a no ser que se actúe muy rápido o que la toxina esté muy bajo nivel. Entonces, los parámetros que se tienen que tomar en la industria son muy rigurosos para que ese alimento salga a la calle. ¿Qué parámetros se toman? Bueno,
le dicen a la industria alimentaria, tiene que tener un tiempo de tratamiento térmico que equivalga 12 veces a esa reducción decimal para asegurarnos que este alimento, ¿sí?, sale seguro a la calle. Entonces, este valor es suficiente para reducir el número de esporas. Fíjense, de 10 a la 12 de 10 a la 12 bacterias por mililitro a 1 por mililitro. Es decir, redujo 12 veces el valor de 12 reducciones decimales. Por ejemplo, el Clostridium botulinum, el D a 121 grados centígrados es de 0,21 minutos. Sin embargo, como en la industria se requiere un 12D, tengo que tenerlo a 121 grados durante 2,52 minutos. En el caso hipotético que la conserva tenga una carga de 10 a las 12 esporas, se reduce a 1 espora. No importa, estos valores varían, ¿sí?, de acuerdo a lo que yo crea que pueda tener la lata. Pero fíjense, en el caso hipotético que tenga una carga de 10 a la 12, que es imposible porque ya estaría explotada la conserva, se pone un valor extremo para justamente darle un tratamiento extremo y asegurar de que esa lata salga segura. Sale tan segura que ¿cuántos meses podemos tener a veces una lata dentro de la alacena y que no le pase nada? ¿Sí? Lo mismo que cualquier conserva. Es porque aplican ese criterio de 12D. Profe, te hago una consulta. Sí. Me perdí un poco en el cálculo de cómo llega a 2,52 minutos. Sí. O sea, ¿cómo lo calcula eso, digamos, de que va a estar a ese tiempo para reducir 12 veces? Claro, y el tiempo de a 121 grados centígrados es 0,21 minutos. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que, no estoy sacando la cuenta en mi cabeza, que... Perdón, si haces 0,21 por 12 te da 2,52. Claro, eso es lo que te iba a decir. Que para reducir un orden logarítmico, que es el valor D, necesitas 0,21 minutos, pero para reducir 12 veces ese orden logarítmico, que sería el 12D, ¿sí?, necesitas multiplicar esa D por 12. Entonces, es lo que, supongo, no tengo la cuenta acá para hacerlo, serían 2,52 minutos. Genial. Bien, gracias. Bien. Sí. Entonces, siempre estamos hablando de las conservas porque es el tratamiento térmico que hay que hacer más hincapié para eliminar estas bacterias esporuladas. Los tratamientos térmicos no se realizan a una temperatura constante. ¿Qué pasa dentro de la lata? Fíjense, dentro de la lata, el punto, donde está el punto, son las zonas que por conducción o convección del calor, ya sea por líquido o por aire, es donde menos llega la temperatura siempre. Donde menos llega y es donde son los puntos críticos a tener en cuenta. Es más, cuando uno saca una muestra de una lata para hacerle el estudio microbiológico, siempre trata de llegar al centro, porque uno supone que es donde el tratamiento térmico puede haber fallado. La penetración del calor, todas las porciones del alimento deben recibir el tratamiento térmico adecuado para evitar su alteración. En general existe una porción crítica que se calienta más lentamente. Entonces, se hace una curva de letalidad para cada microorganismo y para cada alimento. Si yo sé que una conserva puede estar contaminada por Clostridium botulinum, lo que hago en el laboratorio, se inocula una lata, se le mete Clostridium botulinum y se hace una curva de letalidad, es decir, a qué temperatura la tengo que someter a esa lata para que el Clostridium botulinum caiga cada vez más, que es decir, que la esté matando. Depende del alimento, depende de la carga que yo le ponga del Clostridium y depende también del tratamiento térmico que le esté dando. Pero esos son estudios que se hacen en el mismo laboratorio, a veces de una empresa, para saber para ese alimento qué temperatura y el tiempo que le tengo que dar en el caso de que estuviera contaminado con Clostridium. Le agrego Clostridium a propósito y voy estudiando el comportamiento del microorganismo a diferentes temperaturas y a diferentes tiempos. Lo que hacen ustedes como ingenieros es también no solamente pensar en la destrucción del Clostridium,
que es importante, sino también en mantener algunas condiciones organolépticas del alimento. ¿Por qué digo algunas? Porque no es lo mismo comer una lata de arvejas que comer la arveja fresca. O sea, algunas alteraciones, obvio que va a haber, pero tratar de que esas alteraciones sean las mínimas posibles, asegurando la seguridad o que el alimento sea inocuo, es decir, que no provoque enfermedad. ¿Cuáles son los tratamientos térmicos más comunes en alimentos? Ustedes saben, pasteurizaciones se hace por debajo de 100 grados centígrados y generalmente lo más conocido es la leche. El calentamiento es alrededor de 100 grados centígrados a través del horneado, la ebullición, la fritura, el asado. Bueno, uno sabe que a esa temperatura está eliminando casi todos los microorganismos. Y calentamientos por encima de 100 grados centígrados tenemos la autoclave, que es esto que yo les digo muchas veces de lo que son las conservas, que pueden sobrellevar los 100 grados centígrados justamente para eliminar todos los microorganismos esporulados. Cuando yo estoy cerrando un tarro de conserva, le estoy dando la posibilidad a cualquier microorganismo que esté ahí adentro de esporular. Y si esporula, después el tratamiento térmico que le tengo que dar a esa conserva para eliminar ese esporulado ahí adentro es mayor, o sea, generalmente son tratamientos por encima de 100 grados centígrados. Bueno, un poco acá habla de la pasteurización, que destruye parte de los microorganismos presentes, no destruye todo, y justamente se aplica a aquellos alimentos donde yo no quiero que haya denaturalización de proteínas o haya alteración de algunos componentes. Muchos de estos jugos o leches y qué sé yo tienen vitaminas, por lo tanto yo no puedo llevarlos a una temperatura de tratamiento térmico muy alto y muchas veces se alternan con otras tecnologías de conservación, como son la refrigeración, sacarles el oxígeno, que el envasado ya sea aséptico, adición de sustancias osmóticas o conservantes, conservadores químicos. ¿Qué pasa con el calentamiento a 100 grados centígrados? Hay un montón de alimentos que llevan a esa temperatura, por ejemplo, los panes. Entonces, sumado a diferentes tipos de conservantes, bueno, hacen una tecnología de obstáculos que hacen que duren un montón. Y todo lo que son enlatados, no lo quiero repetir, son calentamientos que van por encima de 100 grados centígrados por todo lo que ya vimos. En muchos de los, acá justamente, muchos de los enlatados que estamos tratando de ponerles mayor temperatura de 100 grados centígrados por los esporulados, presentan algunas condiciones que no son favorables para el crecimiento favorables para evitar el crecimiento de microorganismos. Por ejemplo, mantener la anaerobiosis en una conserva es fundamental. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Que hay que llenar completamente el recipiente con el producto. No hay que dejarle lo que se llama a veces un headspace, que es la cabeza de vacío que se les deja, ¿sí? O con oxígeno, porque eso es correr riesgo del crecimiento de microorganismos. ¿Cómo se hace eso? Aplicando vacío, evacuando el espacio muerto o ese espacio de cabeza que yo les decía, y reemplazando el aire por dióxido de carbono o nitrógeno. Perdón, profe. O sea, ¿sería favorable que haya anaerobiosis? Sí, o sea, las condiciones, cuando dice acá, condiciones desfavorables para que crezcan los microorganismos. Es desfavorable para un microorganismo que para la mayoría de los microorganismos que haya anaerobiosis. O sea, yo ya le aplico esa tecnología de obstáculo, le saco todo el oxígeno haciendo vacío. Pero aún así, los microorganismos tienden a sobrevivir todo el tiempo. Aún así, en ese vacío y en esa falta de oxígeno, hay bacterias como el Clostridium que pueden crecer. Entonces, por eso mismo, le aplico otra tecnología de obstáculo como es un tratamiento térmico. ¿Sí? Bueno, otra tecnología que se aplica es la deshidratación y secado. Bueno, lo vemos todo el tiempo, ¿no? Cuando compramos alimentos listos para consumir, a veces compramos alimentos deshidratados que los tenemos que volver a hidratar. Y la deshidratación hace que baje la actividad de agua, y que baje la actividad de agua es menos favorable para que crezcan microorganismos, ¿sí?
Bueno, después los alimentos tienen diferentes métodos de tratamientos de secado o de deshidratación. El secado solar, dejar secar algunos productos al sol, secadores mecánicos, liofilización, que la liofilización es la evaporación del agua, se sublima por vacío, entonces se saca todo el agua de la muestra y queda justamente un alimento liofilizado. Para volverlo a activar o que el alimento sea como su original, digamos, se puede volver a hidratar. Y la desecación eso se ve mucho en los snacks, ¿sí? De zanahoria, de remolacha, están liofilizados. La desecación durante el ahumado, bueno, a través del humo se van secando ciertos productos y todo lo que hace que se seque baja la actividad de agua y evita el crecimiento microbiano. Acá tenemos unas curvas. Fíjense, a medida que va aumentando la actividad de agua, ¿sí? En este gráfico va entrando en diferentes zonas, la zona 1, la zona 2, la zona 3. Básicamente, lo que quiere decir, la oxidación lipídica, que es la A, fíjense, va variando a medida que aumenta la actividad de agua de diferentes maneras, pero desde la zona 1 ya va variando. Sin embargo, hay ciertas reacciones como el crecimiento de hongos o el crecimiento de levaduras o el crecimiento de bacterias que empiezan a partir en la zona 2 a partir de una actividad de agua 0,3, 0,4. Una actividad de agua de 0,1, 0,2, que es prácticamente la zona 1, donde no se inicia ningún tipo de reacción de deterioro prácticamente, sería lo adecuado para asegurarme que no hay crecimiento microbiano, pero eso implicaría un alimento prácticamente con nada de agua. Es un método de conservación, pero bueno, a veces no se puede aplicar en todo el alimento, en todos los alimentos. Otro método de conservación, como hablábamos, es someter al alimento a bajas temperaturas y ahí van a crecer diferentes tipos de microorganismos. Acá se ven en el gráfico, están los microorganismos termófilos, donde la temperatura de crecimiento es de 35 a 50 grados centígrados. O sea que si yo lo pongo en la heladera, estas bacterias no van a crecer o se van a eliminar directamente. Mesófilos de 10 a 40 grados centígrados, bueno, depende de si la heladera está entre 8 y 10 grados centígrados, estos mesófilos van a permanecer. Y los psicrófilos son las bacterias que se aguantan las bajas temperaturas, que es de menos 5 a 15 grados centígrados, más o menos, ¿no? Donde se van a aguantar las temperaturas de refrigeración y estas psicrófilas son las que tengo que buscar yo cuando el alimento esté refrigerado. Digo, bueno, voy a ir a buscar aquellas bacterias que crecen a 5 o 15 grados centígrados porque yo sé que las termófilas no van a estar más, se murieron en la heladera. A medida que la temperatura desciende debajo de la temperatura óptima es la temperatura ideal que puede crecer el microorganismo, el ritmo de crecimiento decrece. Es decir, si a nosotros o a una bacteria la sacan de su temperatura ideal, el metabolismo empieza a bajar, ¿sí? Y por ende el ritmo de crecimiento. Por ejemplo, a una temperatura de 0 grados centígrados, el tiempo de generación medio es de 667 por minuto. 667 minutos se va a producir un tiempo de generación, es decir, se va a duplicar el microorganismo en 167 minutos. A 0 grados centígrados. Pero fíjense, si vamos a 20 grados centígrados, que es una temperatura un poco más ideal para cualquier ser viviente, ese tiempo de generación disminuye muchísimo, es decir, que se va a multiplicar mucho más rápido. A medida que va disminuyendo a la temperatura a 0 grados centígrados, ese tiempo de duplicación o de generación microbiana se hace mucho mayor. Bien, cuando la temperatura de congelación o de subcongelación es letal, ¿sí? Se produce lo que se llama la desnaturalización de las proteínas, es decir, cualquier proteína no sirve más, entonces el metabolismo microbiano no tiene más actividad y se mueren. Hay un daño físico generalmente también por los cristales de hielo que se producen en el alimento, daña físicamente las células bacterianas. Por eso la congelación o la subcongelación baja muchísimo
la actividad microbiana, pero como dice acá, no lo esteriliza. Esterilizar es prácticamente que quede en cero la carga microbiana. Todo esto depende, la congelación depende de que altere o no a un microorganismo, de la clase de microorganismo. En la parte de la curva microbiana que esté ese microorganismo, la temperatura de congelación y almacenamiento a que se someta a ese alimento, el tiempo de almacenamiento, si son meses, años, días, el tipo de alimento, si tiene mayor cantidad de azúcares, de pH, proteínas. Por eso siempre digo que hay que hacer un estudio general del sustrato, del alimento, que tiene, a qué condiciones va a ser almacenado, y en base a eso yo voy a ir a buscar los microorganismos. Bueno, esto lo estuvimos hablando un poco, la voy a pasar más rápida. Las temperaturas empleadas en el almacenamiento en frío puede ser el común, que es a 15 grados centígrados, más o menos un poquito más alta. Las heladeras nuestras están a 10, 8 grados centígrados. Refrigeración, ¿sí? Que es la heladera. Cuanto más baja en una industria, ¿no? Cuanto más baja es esa refrigeración, es más costosa también, eso hay que tenerlo en cuenta. Y la temperatura de refrigeración se hace en función de la calidad del alimento. Se recomienda temperaturas menores a 6 grados centígrados para evitar el crecimiento de psicrófilos. Son esas bacterias que tienen la capacidad para crecer a bajas temperaturas, y algunos patógenos como el estáfilo, que crece a 8 grados centígrados. Bueno, la humedad relativa también, diferentes alimentos tienen diferentes humedades relativas, y las bacterias tienen la capacidad de crecer en diferentes rangos de humedad relativa. La ventilación en la cámara de almacenamiento de una industria, sí, es muy importante para mantener esa humedad relativa constante, bueno, aparte de eliminar olores, y evita la aparición de olor y sabor desagradable en los alimentos que estaban almacenando, ¿no? Es muy importante la composición de la atmósfera de almacenamiento. Si yo estoy embolsando un alimento o lo pongo en una bolsa, yo puedo modificar, por eso se llama atmósferas modificadas, la atmósfera de alrededor de ese alimento. Puedo agregar más nitrógeno, más dióxido de carbono, sacar el oxígeno, las condiciones que yo considere más desfavorables para el crecimiento del microorganismo y más favorable para mantener la calidad del producto. Siempre ese equilibrio tiene que estar. Por ejemplo, fíjense, la carne de vaca en un rango de -2 a 1 grado centígrados, con una humedad relativa de 89 a 90% de humedad relativa, dura de 1 a 6 semanas. El pescado fresco a ese intervalo de temperatura, esa humedad relativa, de 5 a 20 días, ¿sí? Todo está fijado en los parámetros. Si esos parámetros se cambian, cambia también el tiempo de vida útil. Cuando uno va a congelar un alimento, se tiene que preparar ese alimento. Por ejemplo, ¿vieron cuando compramos las bolsitas de brócoli o de arvejas congeladas? O lo que compremos congelado muchas veces tiene un escaldado. Directamente uno tira la bolsita de brócoli o el brócoli en la olla, y prácticamente lo único que tiene que esperar es que se descongele, porque ya está principalmente escaldado. Todo eso es lo que se hace, ¿no? Aparte de seleccionarse, de triturarse, del escaldado, lo que se hace es para inactivar enzimas, porque justamente a veces hay enzimas que si se mantienen dentro de la bolsa y no están, digamos, con un tratamiento térmico, siguen actuando y deteriora el alimento. Después tenemos una congelación que es rápida y otra congelación que es lenta. Una congelación lenta se puede hacer en nuestra heladera, ¿sí? Que no tiene una temperatura muy baja de refrigeración, pero se aconseja una temperatura de congelación rápida. ¿Por qué? Porque una temperatura de congelación lenta lo que hace es darle tiempo a la molécula de agua que cristalice. Y al cristalizarse rompe los tejidos, por ejemplo, de la carne, ¿no? O del vegetal. En cambio, si la congelación se hace en forma rápida, lo más rápido posible a temperaturas muy bajas, no damos tiempo a que se forme ese cristal, y ese cristal no daña los tejidos. Tanto la congelación rápida también lo que hace es evitar o previene el crecimiento microbiano. A veces, si la congelación es muy lenta, esos psicrófilos pueden aumentar en número, y eso es lo que no queremos.
estos son los diferentes cambios que sufren durante la congelación la carne, ¿sí? Que dependiendo del tipo de alimentos me interesa que ocurra o que no. Fíjense, eso en negro es el grado de cristal que se forma a medida que aumenta el tiempo de congelación o que la congelación es lenta. El cristal se van deshidratando, digamos, las células vivas, y ese cristal va aumentando, ese cristal de hielo, y rompe los tejidos. En el caso de la carne, sufre diferentes cambios las proteínas que a veces me conviene o no, ¿sí? Aplicarles diferentes tratamientos, como una deshidratación o una congelación rápida. Bueno, todas estas variables son las que hay que tener en cuenta, teniendo en cuenta qué tipo de matriz o qué alimento estamos trabajando. Estos son estudios que se han hecho en diferentes papers que se sacan. ¿A cuánto dura un alimento? A menos 30, a menos 18. Hay alimentos que tienen una rayita porque no se ha determinado. A menos 12, ¿sí? Y ¿qué pasa durante la descongelación de un alimento? Que es muy importante. Son el resultado de la congelación y el almacenamiento. ¿Qué tipo de congelación tuvo ese alimento? Y ya después, durante la descongelación, hay una acción enzimática que, si estaba presente alguna enzima que no se inactivó, empieza a actuar. Y si esa descongelación es muy lenta, se puede producir, o le damos tiempo a que crezcan las bacterias. En el caso de las carnes, cuando se descongelan, hay un exudado sangría, que es la pérdida del líquido, y en lo que, bueno, si uno ve una fruta, por ejemplo, una frutilla que se está descongelando, hay un reblandecimiento al descongelarse debido a esas alteraciones físicas que se produjeron durante la congelación, como es el daño por los cristales que se formaron. Bueno, pero no hay nada más acá, no hay nada más. Bueno, hola, si me prenden un cachito a la cámara, los despido.